El aire de Madrid, denso y cargado con el murmullo incesante de 1 millón de vidas ajenas, se filtraba por la ventana mal ajustada del pequeño apartamento. Clara Valdés, con 23 años recién cumplidos y el alma todavía anclada en los paisajes verdes de Asturias, sentía ese murmullo como una presión constante sobre su pecho. Sus manos, expertas en devolver el esplendor a lienzos olvidados, temblaban ligeramente mientras limpiaba un pincel con una delicadeza casi reverencial. Era una restauradora de arte en prácticas, una pieza minúscula en el engranaje de una ciudad que devoraba sueños con la misma facilidad con que encendía sus luces de neón. Cada noche, el silencio de su habitación compartida se convertía en un espejo que le devolvía el reflejo de una existencia prestada, un camino meticulosamente trazado por otros donde el vacío de lo no vivido resonaba más fuerte que cualquier ruido exterior. Pero una sola fotografía, un error de 1 segundo, está a punto de destrozar su mundo y arrojarla a los brazos del hombre que nunca debería desear. ¿Te atreves a descubrir el secreto que lo cambiará todo? Sigue esta historia hasta el final, para una revelación que te dejará sin aliento, y no olvides suscribirte y decirnos en los comentarios qué harías en su lugar, porque la decisión que Clara deberá tomar podría ser la tuya. Su virginidad no era una anécdota ni una fase, sino una armadura forjada en las cenizas del desamor de su madre. Había crecido escuchando la historia de una pasión impulsiva que terminó en abandono y dificultades, una lección grabada a fuego en su piel. Para Clara, la intimidad era sinónimo de pérdida de control, una vulnerabilidad que se sentía como un abismo. Ella, la única esperanza de una familia que luchaba por mantenerse a flote, no podía permitirse el lujo de caer. Por eso, su cuerpo era un templo cerrado, un santuario de autocontrol donde el deseo era un intruso silenciado antes de que pudiera articular palabra. Era una elección consciente, una renuncia diaria que la mantenía a salvo, pero que también la aislaba del mundo, convirtiéndola en una espectadora de la vida en lugar de una participante. El taller de Montenegro Arte en Inversiones olía a una mezcla extraña de trementina, óleo antiguo y el aroma frío y metálico del dinero. Era un imperio de belleza y poder, donde cada obra de arte tenía un valor tangible y una historia silenciada. Clara se movía por sus pasillos con la cautela de un fantasma, sintiéndose perpetuamente fuera de lugar. Su amor por el arte era puro, una conexión casi espiritual con el alma del artista. Sin embargo, para el mundo que la rodeaba, para los inversores y coleccionistas que desfilaban por allí, aquellos lienzos eran meros activos, cifras en un balance. Ella era una anomalía, la joven becaria que trataba a un Goya menor con la misma devoción que a la Capilla Sixtina, una gota de sentimiento en un océano de transacciones calculadas, invisible para el dueño de todo aquel imperio. Su refugio era un cuarto de apenas 10 metros cuadrados en un piso compartido de Malasaña, un espacio que era un mapa de su alma. Las paredes estaban cubiertas de bocetos a carboncillo, reproducciones de sus cuadros favoritos y estanterías abarrotadas de libros de historia del arte y novelas que le permitían vivir otras vidas. Era un santuario de silencio y orden que contrastaba brutalmente con el lujo aséptico de su lugar de trabajo. Allí, entre el olor a papel viejo y café recién hecho, Clara podía despojarse del uniforme de chica responsable y competente. Sin embargo, incluso en su santuario, la realidad golpeaba con la forma de facturas apiladas en el escritorio y el recordatorio constante de que cada euro que ganaba estaba destinado a su hogar en Asturias, a la frágil salud de su madre. La presión familiar era una melodía de fondo constante en su vida. Las llamadas semanales de su madre, llenas de preguntas veladas y esperanzas depositadas en ella, eran un peso sobre sus hombros. La figura de Mateo, su amigo de la infancia y prometido no oficial, se cernía sobre su futuro como una solución lógica y segura. Casarse con él significaría la estabilidad para su madre, el fin de las preocupaciones económicas, el cumplimiento del deber de una buena hija. Era un pacto tácito, un sacrificio que todos esperaban que hiciera con una sonrisa. Clara entendía la lógica, la aceptaba con una resignación que la ahogaba lentamente,
pero en la soledad de la noche se preguntaba si su corazón tendría alguna vez voz en las decisiones que marcaban su destino. A veces, frente al espejo, no se reconocía. Veía a una joven de ojos melancólicos, cuya expresión seria ocultaba un torbellino de anhelos reprimidos. Se preguntaba quién sería si no cargara con el peso de las expectativas, si no viviera con el miedo a repetir los errores de su madre. Reiría más alto. ¿Se atrevería a usar ese vestido de color vivo que guardaba en el fondo del armario? ¿Sabría lo que era sentirse deseada, no por conveniencia, sino con una pasión arrebatadora como las que leía en sus novelas? Ese desconocimiento era el verdadero núcleo de su vacío. No solo la ausencia de experiencia, sino la incapacidad de imaginar una versión de sí misma que fuera verdaderamente libre, una mujer que eligiera su propio camino sin deberle nada a nadie. Una tarde, mientras restauraba una escena mitológica de un pintor barroco, sus dedos se detuvieron sobre la figura de una ninfa que era capturada por un dios. La tensión en el lienzo era palpable, el miedo y la fascinación en la mirada de ella, la posesividad y el poder en el agarre de él. Clara sintió un escalofrío recorrerle la espalda, una extraña resonancia con aquella imagen pintada hacía siglos. Por un instante, una curiosidad prohibida, un anhelo por una emoción así de intensa, aunque fuera peligrosa, se abrió paso a través de su coraza. No podía saberlo entonces, pero esa misma noche, un regalo inocente de su mejor amiga y un error fatal, al pulsar una pantalla táctil, estaban a punto de convertirla en la protagonista de una historia similar, arrastrándola hacia un hombre cuyo poder y oscuridad empequeñecerían a los de cualquier dios antiguo. La rutina de Clara era un ritual de autocontrol diseñado para mantener a raya el caos. El despertador sonaba a las 6:30, un sonido metálico que cortaba de raíz cualquier vestigio de sueño. Se movía en la penumbra del piso compartido con la precisión de un autómata, evitando los crujidos de las tablas del suelo que delataban su paso. La ducha era breve, y el café, amargo y sin azúcar, un pequeño castigo matutino para recordarle que el placer era un lujo que no le pertenecía. Mientras se vestía con su uniforme de colores neutros, pantalón oscuro, blusa discreta, su mirada se desviaba hacia la ventana, donde Madrid despertaba como una bestia perezosa y hambrienta. Cada amanecer se sentía igual, no como una promesa de nuevas oportunidades, sino como la reafirmación de una condena silenciosa, una vida vivida en los márgenes de los deseos ajenos. El trayecto en metro era su inmersión diaria en la indiferencia humana. Apretujada entre cuerpos anónimos, con la mirada perdida en el cristal oscuro que le devolvía un reflejo distorsionado, Clara se sentía invisible. El olor a perfume barato, a café derramado y a la prisa de la ciudad se impregnaba en su ropa y en su ánimo. Escuchaba fragmentos de conversaciones, risas y quejas, pedazos de vidas ajenas que fluían a su alrededor sin tocarla. Era una espectadora en el gran teatro de la capital, una extra sin frase, cuyo único papel era llegar a su destino sin llamar la atención. Esta soledad multitudinaria era, en cierto modo, más opresiva que la de su pequeño cuarto, pues le recordaba constantemente la inmensa distancia que separaba su existencia de la vibrante y desordenada vida que anhelaba en secreto. La llamada de su madre llegaba puntualmente a media mañana, durante su descanso de 15 minutos. Era un cordón umbilical que la ataba a Asturias, a sus responsabilidades y a la culpa. La voz de su madre, frágil y teñida de una estudiada resignación, era un arma de precisión. No había reproches directos, solo preguntas que eran afirmaciones. ¿Estás comiendo bien, hija? Pareces tan delgada en las fotos. El médico dice que necesito un nuevo tratamiento, pero ya sabes cómo están las cosas. Clara escuchaba, con el teléfono pegado a la oreja y un nudo formándose en su garganta, asintiendo a un interlocutor invisible, mientras el peso de ser la única salvación de su familia la aplastaba vértebra a vértebra. Cada llamada era un recordatorio de que su libertad era una hipoteca que nunca terminaría de pagar. Inevitablemente, la conversación derivaba hacia Mateo. «Ha llamado hoy», decía su madre, con un tono que pretendía ser casual.
Es un chico tan bueno, tan trabajador. Pregunta siempre por ti. Una chica con suerte tendría un hombre así a su lado, alguien que la cuide. Para su madre, el matrimonio con Mateo no era una cuestión de amor, sino un plan de pensiones, la solución a todos sus problemas. Era el final lógico de la historia de la hija sacrificada. Clara no respondía, dejando que el silencio fuera su única y débil protesta. Sabía que oponerse abiertamente solo traería más dolor y más presión, así que callaba y con su silencio sentía cómo los barrotes de su jaula se volvían un poco más sólidos, como el futuro que otros habían diseñado para ella se convertía en una certeza ineludible. Las finanzas eran una soga que se apretaba un poco más cada fin de mes. La mayor parte de su modesto sueldo de becaria se transfería directamente a la cuenta de su madre. Lo que quedaba apenas cubría su parte del alquiler y los gastos básicos. Se había convertido en una experta en el arte de la supervivencia económica. Menús a base de pasta y arroz, ropa de segunda mano y el rechazo sistemático a cualquier invitación social que implicara gastar dinero. A veces, de pie frente al escaparate de una librería, sentía un deseo casi físico por un libro de arte de tapa dura, pero la imagen del rostro preocupado de su madre era suficiente para hacerla seguir caminando. Su vida estaba gobernada por la aritmética de la escasez, una ecuación donde sus necesidades siempre daban como resultado cero. Mateo representaba la seguridad, pero una seguridad del color del cemento. Era el amigo de la infancia, el chico predecible y bondadoso con quien había crecido. Sus conversaciones eran un eco del pasado, llenas de anécdotas de su pueblo, de planes sencillos que giraban en torno a una casa pequeña, un trabajo estable y una vida sin sobresaltos. Él la quería, a su manera tranquila y posesiva, viéndola no tanto como la mujer en la que se estaba convirtiendo, sino como la niña que siempre había conocido. Aceptar su propuesta sería como volver a casa, a un lugar conocido y seguro, pero también sería renunciar a la posibilidad de descubrir quién era ella realmente, lejos de las expectativas y de la sombra de su pasado. Era la elección entre morir de sed en el desierto o ahogarse en un vaso de agua. La brecha social se manifestaba a diario en el taller. Clara observaba a las esposas de los coleccionistas, mujeres envueltas en seda y joyas que hablaban de los cuadros no por su belleza o su técnica, sino por su potencial de revalorización. Para ellas, un Sorolla era un activo. Para Clara, era la luz del Mediterráneo capturada en un instante eterno. Se sentía como una intrusa en ese mundo de lujo superficial, una guardiana de secretos que a nadie le importaban. Su ropa sencilla, sus manos manchadas de pigmentos y su silencio reverencial ante las obras la marcaban como alguien que no pertenecía a ese círculo. Esta exclusión no le dolía por vanidad, sino porque profanaba lo que para ella era sagrado, convirtiendo el arte, su único refugio, en un mero campo de batalla para los egos y las fortunas. La opresión no solo venía de su madre, su hermana mayor, casada y, con 2 hijos en Asturias, contribuía con su propia dosis de veneno sutil. En sus llamadas se mezclaban la envidia por su vida en la capital y el resentimiento por la carga que Clara había asumido. «Tienes suerte de estar ahí, lejos de todo esto», le decía, para añadir inmediatamente después, «pero no te olvides de que mamá cuenta contigo. Mateo sería un buen partido, Clara. No puedes permitirte ser egoísta». Cada palabra era una pequeña piedra añadida a la mochila que ya cargaba. Su hermana la veía como una inversión, una ficha que debía ser jugada correctamente para el beneficio de todos. El afecto fraternal se había erosionado hacía tiempo, dejando solo una compleja red de obligaciones y reproches velados. En la soledad de la noche, cuando el ruido de la ciudad finalmente amainaba, Clara se permitía soñar. Se tumbaba en la cama y cerraba los ojos, imaginando una vida diferente. Una vida donde pintaba sus propios cuadros en lugar de restaurar los de otros, donde viajaba sin un billete de vuelta, donde podía entrar en un café y pedir lo que le apeteciera sin mirar la columna de precios. Se imaginaba siendo besada, no con la ternura predecible de Mateo, sino con una pasión que la desarmara, que hiciera temblar los cimientos de su autocontrol. Eran fantasías peligrosas,
pequeños actos de rebelión mental que la mantenían viva, pero que también hacían que el despertar cada mañana fuera un poco más doloroso, un regreso más brutal a la realidad de su existencia encorsetada. El sentimiento de aprisionamiento se había vuelto físico. A veces sentía una opresión en el pecho tan intensa que le costaba respirar. Era como si las paredes de su pequeño cuarto se encogieran, como si las expectativas de su familia fueran hilos invisibles que tiraban de sus extremidades, impidiéndole moverse libremente. Veía su futuro como un pasillo largo y estrecho, con una única puerta al final, la que llevaba a una vida con Mateo en Asturias. No había salidas de emergencia, ni ventanas por las que escapar. Estaba atrapada no por muros de ladrillo, sino por una construcción mucho más sólida hecha de amor, deber y culpa. Y en el fondo de su ser, una voz desesperada comenzaba a susurrar que haría cualquier cosa, absolutamente cualquier cosa, por encontrar una grieta en ese muro. El nombre de Adrián Montenegro era una leyenda susurrada en los pasillos del taller, una presencia invisible que lo gobernaba todo. No era un hombre, sino un concepto asociado al poder absoluto y a una frialdad casi inhumana. Lo llamaban el buitre de oro, un apodo que evocaba imágenes de un depredador elegante y letal, capaz de detectar la belleza moribunda para adquirirla en su momento de mayor vulnerabilidad. Clara nunca lo había visto en persona. Para ella, él era solo una firma ilegible en la parte inferior de su contrato de prácticas, el dueño fantasma de las obras a las que ella dedicaba su alma. Los empleados más antiguos hablaban de él en voz baja, con una mezcla de miedo y reverencia, tejiendo historias sobre su implacable instinto para los negocios y el impenetrable muro de hielo que rodeaba su vida personal. Un martes por la mañana, el fantasma se hizo carne. Su llegada no fue anunciada por ninguna llamada o correo electrónico, sino por una repentina caída de la temperatura en el ambiente del taller. El murmullo habitual de conversaciones y herramientas cesó, reemplazado por un silencio tenso y expectante. Clara levantó la vista de un retablo flamenco y lo vio al otro lado de la gran sala de exposiciones. Era más alto de lo que había imaginado, con una presencia que absorbía la luz y el aire a su alrededor. Vestía un traje oscuro de corte impecable que parecía una segunda piel, una armadura moderna. Se movía con una economía de gestos letal, cada paso medido y deliberado, sus ojos grises barriendo el espacio no con el placer de un coleccionista, sino con la mirada tasadora de un general inspeccionando su arsenal. Había rumores sobre él, fragmentos de una tragedia que nadie se atrevía a contar en voz alta. Se decía que años atrás había perdido a su prometida en un terrible accidente de coche, un suceso que lo había vaciado por dentro, dejando solo la cáscara de un hombre obsesionado con el control. Observándolo ahora, Clara creyó ver la verdad de esas historias en la dureza de su mandíbula y en la ausencia total de emoción en su rostro. Sus ojos, en particular, eran como dos fragmentos de un cielo de invierno, vastos, fríos y desolados. No, miraba los cuadros, los invadía, los despojaba de su misterio y los reducía a una cifra, a un activo en su vasto portafolio. Era la antítesis de todo lo que Clara amaba y respetaba del arte, un profanador de lo sagrado. Él comenzó a caminar por la galería, seguido a una distancia respetuosa por el director del taller, un hombre normalmente autoritario que ahora parecía un sirviente nervioso. Clara sintió un impulso primario de esconderse, de fundirse con las sombras de los caballetes. Se encorvó sobre su trabajo, intentando hacerse lo más pequeña e insignificante posible, concentrando toda su atención en el delicado trazo de un pincel sobre una grieta casi invisible. Su corazón latía con una fuerza desbocada, un tambor salvaje contra la quietud forzada de su cuerpo. Rezaba para que aquella fuerza de la naturaleza pasara de largo, para que su invisibilidad, su armadura habitual en aquel mundo de gigantes, funcionara una vez más y la mantuviera a salvo de su escrutinio helado y devastador. Pero el destino, o quizás una perversa casualidad, tenía otros planes. El grupo se detuvo a escasos metros de su estación de trabajo, frente a un pequeño lienzo de un seguidor de Rivera que Clara estaba consolidando. El silencio se espesó,
volviéndose casi sólido. Clara no se atrevía a respirar. Podía sentir su presencia a su espalda, una sombra imponente que bloqueaba la luz de la claraboya. Un aroma sutil pero penetrante llegó hasta ella, una mezcla de sándalo, cuero y algo metálico, como la lluvia fría sobre el asfalto. Era el olor del poder, un aroma que nunca antes había experimentado y que se le antojó a la vez embriagador y peligroso, una advertencia olfativa de que estaba demasiado cerca de una llama que podía consumirla sin esfuerzo. La atribución de esta pieza sigue siendo dudosa, dijo Adrián Montenegro, y su voz llenó el silencio. No era alta, pero tenía una resonancia grave y un filo cortante que exigía atención absoluta. No preguntaba, afirmaba. El punto, director del taller, carraspeó, comenzando a recitar la información oficial del catálogo, una respuesta ensayada y vacía. Clara apretó el mango del pincel con tanta fuerza que sus nudillos se pusieron blancos. Sabía que el director estaba equivocado. Había pasado las últimas 3 semanas investigando ese cuadro, sumergiéndose en archivos y estudios, y había encontrado un detalle minúsculo en la pincelada de un pliegue de tela que sugería una procedencia completamente diferente, una conexión con un taller napolitano menos conocido, pero de una calidad exquisita, un impulso irrefrenable, una lealtad feroz hacia la verdad del arte, la traicionó. No es del círculo de Rivera, susurró, más para sí misma que para los demás, pero en aquel silencio sepulcral, su voz sonó como un disparo. La preparación del lienzo y el uso del albayalde son inconsistentes. Son característicos de la escuela de Massimo Stanzione. El pánico la inundó un segundo después de que las palabras abandonaran su boca. ¿Qué había hecho? Había desafiado no solo a su superior, sino al dueño de todo aquel universo. Levantó la cabeza lentamente, esperando encontrar la furia, el despido fulminante en los ojos de Adrián Montenegro. El tiempo pareció detenerse, cada segundo estirándose en una agonía insoportable, mientras esperaba su sentencia. Él no estaba mirando al director. Su cabeza se había girado ligeramente y por primera vez sus ojos grises se clavaron directamente en los de ella. El mundo de Clara se redujo a esa mirada. Fue como ser sumergida en agua helada. No había ira en su expresión, ni siquiera sorpresa. Había algo mucho más desconcertante, una intensidad analítica, un escrutinio tan profundo que sintió como si estuviera viendo a través de su piel, de sus huesos, hasta llegar al núcleo tembloroso de su ser. Se sintió completamente expuesta, como una de las obras de arte bajo su lupa de experto, diseccionada, valorada y catalogada en un instante. El poder que emanaba de él era tan abrumador que le robó el aliento, dejándola paralizada y vulnerable. Adrián Montenegro dio 2 pasos lentos y deliberados hacia ella, acortando la distancia hasta que solo los separaba el caballete. Ahora estaba lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver las finas líneas de expresión alrededor de sus ojos, cicatrices de una concentración o un dolor perpetuos. No apartó la vista de ella mientras hablaba, su voz ahora más baja, casi íntima, pero conservando su filo de acero. «Demuéstremelo», ordenó. No era una petición, era un desafío. Clara, temblando por dentro pero movida por una fuerza que no sabía que poseía, tomó una lupa de su mesa y señaló el detalle en el lienzo, explicando con voz temblorosa pero precisa su descubrimiento. Él escuchó en silencio, su mirada alternando entre el cuadro y el rostro de ella. Cuando terminó de hablar, un silencio cargado de electricidad se instaló entre ellos. Él no dijo nada durante un largo momento, simplemente la observó, y en esa quietud, Clara sintió que algo fundamental se había roto. Su invisibilidad se había hecho añicos. Él no la elogió ni la reprendió. Simplemente asintió una vez, un gesto casi imperceptible, antes de darse la vuelta y continuar su inspección como si ella nunca hubiera hablado, como si el incidente no hubiera ocurrido. Pero mientras se alejaba, Clara sintió el calor de su mirada grabado en su piel. Acababa de captar la atención del buitre de oro y en el fondo de su alma aterrorizada, una parte de ella, una parte que no se atrevía a reconocer, sintió una extraña y peligrosa punzada de fascinación.
Los días que siguieron a su audaz corrección se convirtieron en una forma exquisita de tortura psicológica. El despido que Clara esperaba con una resignación fatalista nunca llegó. En su lugar, se instaló un silencio denso y vigilante. Adrián Montenegro no volvió a dirigirle la palabra directamente, pero su presencia se hizo sentir de una manera mucho más íntima y perturbadora. Ella sentía su mirada sobre sí misma mientras trabajaba, un peso físico en la nuca que le erizaba la piel. A veces, al levantar la vista, lo encontraba al otro lado de la sala, observándola con una intensidad indescifrable antes de desviar la mirada con una frialdad calculada. Su invisibilidad, su antiguo y seguro refugio, se había evaporado para siempre, dejándola expuesta bajo el escrutinio implacable del hombre que ahora conocía su secreto más humillante. Una semana después, fue convocada a su despacho. El espacio era un reflejo perfecto de su dueño, minimalista, impecable y abrumadoramente caro. Un enorme ventanal ofrecía una vista panorámica de Madrid, colocando la ciudad a sus pies como un juguete conquistado. Adrián estaba de espaldas, contemplando el paisaje urbano, con las manos entrelazadas a la espalda. No se giró cuando ella entró. El silencio se estiró hasta que se volvió casi doloroso, un vacío que Clara llenó con el sonido de su propio corazón desbocado. Temía que finalmente hubiera llegado el momento de la ejecución, la humillación final. Se preparó para la reprimenda, para la aniquilación de su carrera, pero cuando él finalmente habló, su voz, tranquila y desprovista de emoción, no contenía nada de lo que ella había anticipado. A partir de mañana, dejará el taller de restauración, anunció, girándose lentamente para enfrentarla. Sus ojos grises la analizaron sin prisa, como si estuviera evaluando una adquisición. Será mi asistente personal. Necesito a alguien con su atención al ese detalle y su franqueza. La palabra franqueza colgó en el aire, cargada con el peso no dicho de la fotografía, del error que los había unido en esta extraña intimidad forzada. No era una oferta, era una orden. Le estaba ofreciendo un ascenso, un salario que podría cambiar la vida de su madre, pero Clara entendió de inmediato que el precio era su proximidad, su sumisión. Era una forma de controlarla, de mantenerla dentro de su órbita, un peón en un juego cuyas reglas solo él conocía. El dilema moral la golpeó con la fuerza de un impacto físico. Su instinto de supervivencia le gritaba que huyera, que rechazara esa jaula de oro y volviera a su vida anónima y segura. Pero la imagen del rostro cansado de su madre, las facturas médicas apiladas, la voz suplicante de su hermana, todo se agolpó en su mente. Aceptar significaba vender una parte de su alma, ponerse voluntariamente al alcance del hombre que la aterrorizaba y de una manera que no se atrevía a admitir, la fascinaba. Negarse significaba condenar a su familia y aferrarse a un orgullo que, de repente, le parecía un lujo insostenible. Con una voz que apenas reconoció como suya, un susurro tembloroso que selló su destino, aceptó el puesto. La transición a su nueva vida fue brutal y desorientadora. Pasó de la quietud polvorienta del taller al epicentro de un imperio financiero. Su mundo se llenó de reuniones de junta, llamadas internacionales y la constante corriente de poder que emanaba de Adrián. Se movía a su lado, como una sombra, tomando notas, gestionando su agenda, siendo testigo de la crueldad metódica con la que desmantelaba empresas y negociaba fortunas. Lo observaba durante horas, aprendiendo sus ritmos, la forma en que tamborileaba los dedos sobre la mesa de caoba cuando estaba impaciente, el endurecimiento casi imperceptible de su mandíbula antes de asestar un golpe final en una negociación. Estaba viendo al buitre de oro en su hábitat natural, y la visión era a la vez repulsiva y extrañamente hipnótica. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde en la preparación de una subasta, lo encontró en la galería privada de su oficina, de pie frente a un pequeño retrato de una mujer joven, pintado con una delicadeza y una luz que contrastaban con el resto de la colección, mucho más fría y académica. Por un instante, la máscara de control de Adrián se resquebrajó. En sus ojos, Clara vio un abismo de dolor tan profundo y desolado que le robó el aliento.
No tuvo que preguntar quién era. Supo con una certeza instintiva que estaba mirando el rostro de la prometida que había perdido. Él no se percató de su presencia, y ella retrocedió en silencio, con el corazón encogido. Por primera vez, no vio al monstruo, sino al hombre que el monstruo ocultaba. La tensión entre ellos comenzó a cambiar, mutando de puro miedo por parte de ella a algo mucho más complejo y peligroso. Las conversaciones sobre arte se convirtieron en su único terreno neutral, un espacio donde podían encontrarse como iguales. Discutían sobre la técnica de un artista, sobre el simbolismo oculto en una naturaleza muerta. En esos momentos, él la escuchaba con una atención que la desarmaba, sus ojos grises perdiendo parte de su filo helado. Una tarde, mientras examinaban un catálogo, sus manos se rozaron accidentalmente. Una corriente eléctrica, intensa y abrumadora, recorrió el brazo de Clara, haciendo que su corazón diera un vuelco. Retiró la mano como si se hubiera quemado, pero el calor de su piel permaneció grabado en la suya, una marca invisible. Él también sintió la descarga. Clara lo vio en la forma en que su garganta se movió al tragar saliva y en cómo apretó los labios en una línea delgada y dura. Desde ese día, la proximidad física se convirtió en una nueva forma de tortura. Él parecía encontrar excusas para estar cerca de ella, inclinándose sobre su hombro para revisar un correo electrónico, su aliento cálido rozando su cuello, o entregándole un documento de tal manera que sus dedos se rozaban, inevitablemente. Cada uno de estos contactos era un pequeño incendio que avivaba el fuego latente entre ellos. Clara se encontraba atrapada en un ciclo de anticipación y pavor, anhelando y temiendo al mismo tiempo el siguiente roce accidental, la siguiente mirada cargada de un deseo que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Adrián luchaba una batalla visible contra sí mismo. Clara lo observaba durante las reuniones, notando cómo su mirada se desviaba hacia ella por una fracción de segundo, una y otra vez, con una mezcla de anhelo y furia. A veces, cuando ella le llevaba un café a su despacho, lo encontraba mirando por la ventana con una expresión de tormento, sus manos apretadas en puños tan fuertes que los nudillos se le ponían blancos. Se estaba resistiendo a la atracción que sentía por ella, tratándola como una debilidad, una enfermedad que debía ser erradicada. Esta resistencia, esta lucha interna que él creía ocultar, solo lo hacía más magnético a los ojos de Clara, quien veía en su conflicto un eco de su propia guerra entre el deber y un deseo incipiente. Una llamada de Mateo la sacó bruscamente de ese mundo de tensión y lujo. Su voz, familiar y sencilla, le habló de problemas en el pueblo, de planes para la casa que algún día compartirían. Cada palabra era un recordatorio de la vida que se suponía que debía querer, una existencia segura, predecible y completamente desprovista de la intensidad que ahora se había convertido en su droga diaria. Al colgar el teléfono, sintió una punzada de culpa tan aguda que le dolió físicamente. Estaba traicionando a Mateo, a su madre, a la versión de sí misma que siempre había creído ser. La distancia entre el mundo de Adrián Montenegro y el de su prometido ya no era solo geográfica. Se había convertido en un abismo emocional que no sabía cómo cruzar. Esta noche hay una gala benéfica en el Museo Thyssen. Vendrá conmigo, le informó Adrián una tarde, sin mirarla. La declaración la dejó helada. No tenía nada que ponerse, nada remotamente apropiado para un evento de esa magnitud. Cuando balbuceó una excusa, él simplemente deslizó una tarjeta de crédito de platino sobre su escritorio. «Cómprese algo adecuado, y no me avergüence», añadió con una frialdad que la hirió profundamente. El gesto no fue amable, fue una demostración de poder, un recordatorio de que ella era, en esencia, una de sus posesiones, algo que podía vestir y exhibir a su antojo. Con una sensación de humillación y rabia, Clara aceptó la tarjeta, sintiendo que cada paso que daba la alejaba más de sí misma. Cuando entró en la gala del brazo de Adrián, vestida con un elegante vestido de seda azul noche que parecía pertenecer a otra mujer, todas las miradas se volvieron hacia ellos. Se sintió como un fraude, una impostora en un mundo de sonrisas falsas y joyas deslumbrantes. El aire estaba cargado del perfume del dinero
y la envidia. Adrián la mantuvo pegada a su costado, su mano posesivamente apoyada en la curva de su espalda, baja, un gesto que era a la vez un ancla y una cadena. Podía sentir el calor de su palma a través de la fina tela, una marca de propiedad que la quemaba, y para su horror, la hacía sentir extrañamente segura en aquel mar de tiburones. Una mujer despampanante, con la mirada afilada de un halcón, se acercó a ellos. Su sonrisa no llegó a sus ojos mientras miraba a Clara de arriba abajo, con un desdén apenas disimulado. Adrián, querido, veo que has ampliado tu colección con piezas inesperadas, dijo, su voz goteando veneno. Antes de que Clara pudiera encogerse de humillación, Adrián dio un paso adelante, interponiéndose ligeramente entre las dos mujeres. «Ten cuidado, Elena», respondió él, su voz baja y letal. «A diferencia de mis otras piezas, esta tiene un valor incalculable, y soy extremadamente protector con mis inversiones más preciadas». La mujer palideció y se retiró sin decir una palabra más. Clara se quedó sin aliento, su corazón latiendo con una mezcla de gratitud y terror ante la feroz posesividad que acababa de presenciar. El viaje de vuelta en coche transcurrió en un silencio denso y cargado. Las luces de la ciudad se deslizaban por las ventanillas como acuarelas borrosas, pero Clara solo era consciente de la presencia de Adrián a su lado, de la energía contenida que emanaba de él en el espacio confinado del vehículo. El olor a sándalo de su colonia se mezclaba con el aroma del cuero de los asientos, creando una atmósfera íntima y sofocante. La adrenalina del enfrentamiento en la gala todavía vibraba en el aire entre ellos, una cuerda tensa a punto de romperse. Clara no se atrevía a mirarlo, manteniendo la vista fija en sus manos, que temblaban ligeramente sobre su regazo. Sentía que estaban al borde de un precipicio, y que un solo movimiento en falso los haría caer a ambos. De repente, Adrián desvió el coche de la ruta principal y se detuvo en un mirador silencioso, con vistas a la ciudad iluminada. Apagó el motor, y la repentina ausencia de ruido fue ensordecedora. En la penumbra se giró hacia ella. Su rostro era una máscara de sombras y luces tenues, sus ojos dos pozas de oscuridad insondable. Se inclinó lentamente, y el mundo de Clara se encogió hasta contener solo el espacio entre sus labios. Podía sentir su aliento en su piel, cálido y errático. El tiempo se detuvo. Cada fibra de su ser gritaba que se apartara, que mantuviera intacta su armadura, pero su cuerpo la traicionó, inclinándose instintivamente hacia él, anhelando el contacto que había temido durante toda su vida. Estaba a 1 milímetro de sus labios. Podía ver el conflicto en sus ojos, el deseo luchando contra años de control autoimpuesto. Una de sus manos se levantó, como si fuera a acariciar su mejilla, pero se detuvo en el aire, temblando por el esfuerzo. Con un gruñido ahogado, una expresión de puro tormento cruzando su rostro, se apartó bruscamente, golpeando el volante con el puño cerrado. «Salga del coche», ordenó, su voz ronca y tensa. La orden fue tan abrupta, tan violenta en su autocontrol, que Clara se sintió como si la hubieran abofeteado. El rechazo, después de esa proximidad casi insoportable, fue más devastador que cualquier beso prohibido. Él había elegido el control sobre el deseo, pero la batalla había dejado a ambos temblando. Clara salió del coche y se quedó de pie en el frío de la noche, abrazándose a sí misma mientras él arrancaba y se alejaba, dejándola sola con el eco de lo que casi había sucedido. Mientras las luces traseras del coche desaparecían en la distancia, una verdad innegable y aterradora se apoderó de ella. Ya no se trataba de miedo o fascinación, ya no se trataba de deber o curiosidad. Lo que sentía por Adrián Montenegro era deseo, un deseo puro, profundo y abrumador que amenazaba con consumir cada una de sus defensas. La elección ya no era entre la seguridad y la libertad, era entre la vida que le habían dicho que debía vivir y la única vida que de repente sentía que valía la pena arriesgarlo, todo para experimentar. La llamada de Mateo llegó pasadas las 10, una voz cálida y familiar que atravesó el abismo de su confusión como un eco de otro universo. Le hablaba de cosas sencillas, de la próxima fiesta del pueblo, de los arreglos que estaba haciendo en la pequeña casa
que sus padres le habían dejado, la casa donde siempre había asumido que vivirían. Cada palabra era un ladrillo más en el muro de la vida que se suponía que debía desear, una existencia segura, predecible y completamente desprovista de la peligrosa intensidad que había probado en el mirador. Colgó el teléfono con una excusa vaga y una náusea de culpa. Miró su reflejo en la oscura ventana de su cuarto y no reconoció a la mujer de ojos febriles que le devolvía la mirada. Ya no era la chica buena y responsable de Asturias. Era una extraña a punto de cometer la mayor transgresión de su vida. Movida por un impulso que no comprendía, pero al que no podía resistirse, abrió el armario y sacó una pequeña mochila. No era una decisión racional, sino una huida visceral, un acto de pura supervivencia emocional. Sus manos temblaban mientras metía un par de jerseys, un libro y los pocos ahorros que guardaba en un sobre. No pensaba en el trabajo, ni en su madre, ni en las consecuencias. Su mente era un lienzo en blanco sobre el que se proyectaba una y otra vez la imagen de Adrián apartándose de ella, su rostro una máscara de tormento. Tenía que escapar de él, pero sobre todo tenía que escapar de la mujer en la que se estaba convirtiendo a su lado. Una mujer que anhelaba la caída, que deseaba el fuego. Cerró la cremallera de la mochila, un sonido seco y definitivo en el silencio de la noche, y salió de puntillas del apartamento, dejando atrás la vida que había construido con tanto esfuerzo. El primer autobús nocturno con destino al norte fue su salvación y su condena. Se acurrucó en un asiento junto a la ventanilla, viendo cómo las luces de Madrid se difuminaban hasta convertirse en un resplandor lejano en el espejo retrovisor. La ciudad, que una vez representó la promesa de un futuro, ahora se sentía como una jaula dorada de la que acababa de escapar. A medida que el autobús se adentraba en la oscuridad de la carretera, un sentimiento de vértigo helado se apoderó de ella. Era la primera vez en su vida que tomaba una decisión puramente egoísta, un acto que no beneficiaba a nadie más que a su propio y desesperado corazón. La culpa la carcomía, pero bajo ella, frágil y temblorosa, crecía una extraña sensación de poder. Estaba rompiendo las reglas, todas ellas, y el miedo era tan embriagador como el más potente de los vinos. Llegó a su pueblo al amanecer, envuelta en la niebla fría y familiar de la mañana asturiana. El aire olía a tierra húmeda y a humo de leña, un aroma que antes significaba hogar y que ahora le resultaba extraño, como un recuerdo de una vida que ya no le pertenecía. Caminó por las calles empedradas, cada paso un eco en el silencio matutino. Todo era exactamente como lo recordaba, pero todo se sentía diferente porque ella había cambiado. La seguridad y la previsibilidad que una vez anheló ahora le parecían asfixiantes. El mundo de Adrián, con sus sombras, su poder y su dolor oculto, la había contaminado. Había reajustado su percepción de la realidad. Se dio cuenta, con una claridad dolorosa, de que no había vuelto a casa para refugiarse, sino para confirmar que ya no tenía un hogar al que regresar. El encuentro con Mateo fue tan devastador como había temido. Él la recibió con un abrazo aliviado y una sonrisa que se desvaneció al ver la expresión de su rostro. Intentó hablarle de sus planes, de su futuro juntos, pero sus palabras sonaban huecas, pertenecientes a un guión que ella ya no podía interpretar. Cuando él le tomó la mano, su tacto, antes reconfortante, se sintió como el de un extraño. Vio en sus ojos la confusión y el dolor al darse cuenta de que la chica que se había ido a Madrid no era la misma que había regresado. No pudo pronunciar las palabras de ruptura, no tuvo el valor, pero su silencio fue más elocuente que cualquier discurso. Se alejó de él dejando tras de sí la ruina de una promesa, el corazón roto de un hombre bueno y la certeza de su propia traición. Esa tarde, de pie en un prado que dominaba el valle de su infancia, el peso de su elección la aplastó. Había huido de la jaula dorada de Adrián solo para descubrir que la jaula de la seguridad y el deber era mucho más pequeña y opresiva. No pertenecía a ninguno de los dos mundos. Era una exiliada de su propio pasado y una prisionera del futuro que Adrián representaba. El viento frío le azotaba la cara, trayendo consigo el recuerdo de su aliento, del calor de su cuerpo en el coche, de la desesperación en sus ojos grises
y en esa soledad absoluta lo entendió. No podía escapar de él, porque una parte de ella no quería hacerlo. El buitre de oro no solo había comprado su tiempo y su lealtad, había reclamado algo mucho más profundo, algo que ella misma no sabía que poseía hasta que sintió el terror de perderlo. Fue entonces cuando lo vio. Un coche negro, elegante y absurdamente fuera de lugar, ascendía lentamente por el camino de tierra que llevaba al prado. Era una bestia de metal y cristal que se movía con una depredadora seguridad, devorando la distancia que los separaba. El corazón de Clara se detuvo y luego comenzó a latir con una fuerza salvaje y descontrolada. Se quedó paralizada, observando cómo el coche se detenía y la puerta del conductor se abría. Adrián Montenegro salió, su figura alta y oscura, recortada contra el verde paisaje asturiano. No parecía enfadado, no parecía nada. Simplemente se quedó allí, a unos 20 metros de ella, y la miró. Y en esa mirada, Clara vio todo el poder, toda la obsesión y toda la furia contenida de un hombre que había venido a reclamar lo que consideraba suyo. Él caminó hacia ella, sus caros zapatos de cuero aplastando la hierba húmeda sin hacer ruido. Cada paso era medido, implacable, acortando el espacio y el aire entre ellos. Se detuvo a un brazo de distancia, tan cerca que ella podía ver el tic nervioso en su mandíbula. El olor a sándalo y a poder la envolvió, un aroma que ahora asociaba con el peligro y el deseo a partes iguales. ¿Por qué?, preguntó, y su voz era un susurro bajo y letal, más aterrador que cualquier grito. Clara, temblando, levantó la barbilla y lo miró a los ojos. Las mentiras y las excusas murieron en su garganta. Solo quedaba la verdad cruda y aterradora. «Porque me asusta», confesó con la voz rota. «Me asusta lo que me hace sentir. Me asusta no reconocerme cuando estoy con usted. Me asusta querer lo que no debería querer». Su confesión lo desarmó. Una emoción cruda, algo parecido al dolor, parpadeó en sus ojos grises, rompiendo por un instante su máscara de control absoluto. En un movimiento rápido y fluido, acortó la distancia final entre ellos. Sus manos se aferraron a sus brazos, no con violencia, sino con la desesperación de un hombre que se ahoga. «No tienes ni idea de lo que me haces sentir tú a mí», gruñó, su rostro a centímetros del de ella. Y entonces la besó. No fue un beso tierno ni romántico. Fue un beso de posesión, de desesperación, un choque de dos almas que se habían reconocido en la oscuridad. Fue la liberación de toda la tensión, de todo el deseo prohibido, de toda la soledad que los consumía a ambos. Clara se rindió por completo, devolviéndole el beso con una ferocidad que no sabía que poseía, su virginidad una anécdota irrelevante ante la entrega total de su espíritu. Cuando finalmente se separaron, ambos jadeaban, con la frente apoyada la una en la otra. El mundo a su alrededor había desaparecido. Adrián le acarició la mejilla con un pulgar tembloroso, un gesto de una vulnerabilidad tan inesperada que a Clara se le llenaron los ojos de lágrimas. «No vuelvas a huir de mí, Clara», susurró él, y no sonó como una orden, sino como una súplica rota. Nunca. En ese momento, el contrato, el dinero, la familia, todo se desvaneció. Solo quedaban ellos dos, de pie en un campo de Asturias, habiendo cruzado una línea de la que no había retorno. Ella había cometido su acto de transgresión, y al hacerlo no había encontrado la libertad, sino una forma de cautiverio mucho más profunda y voluntaria. Había elegido su jaula, y por primera vez en su vida se sentía como en casa. El viaje de regreso a Madrid fue un purgatorio de silencio. El beso, la rendición mutua en aquel prado asturiano, no se había disuelto con la niebla del amanecer. Al contrario, se había solidificado, convirtiéndose en una tercera presencia en el habitáculo del coche, una entidad tangible y pesada que ocupaba todo el aire. Clara mantenía la mirada fija en el paisaje que huía por la ventanilla, pero no lo veía. Solo sentía el eco de los labios de Adrián sobre los suyos, la marca de sus manos en sus brazos, una quemadura que trascendía la piel. Él conducía con una concentración feroz, sus nudillos blancos sobre el volante, su mandíbula una línea de granito. La explosión de vulnerabilidad había terminado, y en su lugar Adrián estaba reconstruyendo sus murallas,
ladrillo a ladrillo, dejándola a ella fuera, en el frío de un territorio desconocido y sin mapas. No la llevó a su piso compartido en Malasaña. En su lugar, el coche se deslizó por el garaje subterráneo de un edificio imponente en el barrio de Salamanca, un mundo de mármol y silencio. La condujo a un apartamento en el último piso, un espacio vasto, minimalista y desoladoramente impersonal. Las paredes blancas, los muebles de diseño y los ventanales que enmarcaban un Madrid de postal gritaban lujo y soledad. «Quédate aquí, es más seguro», dijo él, y sus palabras no fueron una invitación, sino una sentencia. Le entregó una tarjeta llave y sin una mirada más se marchó, cerrando la puerta tras de sí con un sonido suave y definitivo que resonó en el alma de Clara como el cerrojo de una celda. Se quedó sola en medio del salón, envuelta en un silencio que era más ruidoso que cualquier tormenta. Las primeras 24 horas fueron un deambular fantasmal por aquella jaula dorada. Cada superficie pulida le devolvía el reflejo de una extraña, una mujer con los ojos desorbitados por el miedo y el deseo, el pelo revuelto por el viento de Asturias y los labios todavía hinchados por un beso que lo había destrozado todo. El apartamento era un mausoleo del buen gusto, pero carecía de vida, de un solo objeto que revelara algo personal sobre su dueño. Era un espacio de tránsito, no un hogar. Clara se detuvo frente a un enorme espejo y se obligó a mirarse. La chica que había luchado por mantener su armadura intacta había desaparecido. En su lugar había una tránsfuga, una perjura que había traicionado a un hombre bueno, mentido a su madre y entregado las llaves de su alma al único hombre que nunca debería haber dejado entrar. Adrián desapareció. No hubo llamadas, ni mensajes, ni una sola palabra. El silencio se convirtió en su principal instrumento de tortura, una forma de castigo por la pérdida de control que ambos habían experimentado. Clara imaginaba su vida continuando sin ella, un torbellino de reuniones, decisiones implacables y poder ejercido con una frialdad renovada. Sabía, con una certeza instintiva, que él se había sumergido en el trabajo como un penitente se flagela, intentando borrar la sensación de su piel, el sabor de su rendición. El beso no había sido un comienzo, sino una anomalía que él necesitaba erradicar de su sistema. Estaba reafirmando su control, recordándole a ella, a través de su ausencia, que seguía siendo un peón en su tablero, una posesión que podía guardar en un cajón hasta que decidiera volver a jugar. La llamada a su madre fue el primer giro del cuchillo en la herida de su culpa. Mintió con una fluidez que la asqueó, inventando una promoción extraordinaria, un bonus inesperado que cubriría con creces los costes del nuevo tratamiento. La alegría, aliviada en la voz de su madre, fue casi insoportable, una bendición obtenida a través del engaño. Pero la alegría se tiñó pronto de preocupación. Mateo ha estado aquí, Clara. Está destrozado. No para de preguntar por ti. Dice que no le coges el teléfono. Hija, ¿qué está pasando? Cada pregunta era un golpe, cada palabra un recordatorio de la red de mentiras que estaba tejiendo. Colgó prometiendo que todo estaba bien, sintiendo el peso de su nueva vida como una lápida sobre su pecho. Había salvado a su madre, pero se había perdido a sí misma en el proceso. Finalmente, reunió el valor para enfrentarse al fantasma de su pasado. La voz de Mateo al otro lado del teléfono era un susurro roto, la de un hombre cuya brújula se había vuelto loca. Le suplicó una explicación, una razón para el abismo que se había abierto entre ellos. Clara, con el corazón hecho añicos, le ofreció las excusas más crueles, clichés vacíos sobre el cambio, sobre querer cosas diferentes, sobre la vida en la ciudad que la había transformado. No le dio la dignidad de la verdad, porque la verdad era demasiado monstruosa para ser contada. Escuchó su silencio incrédulo, seguido de un sollozo ahogado que la marcó a fuego. Al colgar, se apoyó contra la pared fría del lujoso apartamento, vacía y temblando. Había incinerado su último puente, convirtiéndose en la villana de la historia de un hombre que solo le había ofrecido bondad. Los días se fundieron en una semana de espera y silencio. Atrapada en aquel limbo de lujo, Clara sintió cómo la desesperación inicial comenzaba a transformarse. El dinero prometido apareció en la cuenta de su madre,
un ingreso frío y anónimo que sellaba el pacto de forma irrevocable. El contrato ahora era real, validado por su traición y su sacrificio. Pero con la certeza de que no había vuelta atrás, una extraña calma se apoderó de ella, y bajo esa calma, una semilla de rabia comenzó a germinar. ¿Era esto lo que él quería? Una muñeca rota guardada en una casa de Minnomesinton. Muñecas esperando su regreso. El miedo que había sentido por él empezó a ser reemplazado por una ira sorda. Ya no era la becaria asustada. Había pagado un precio demasiado alto por estar allí, y no iba a permitir que la trataran como un objeto dañado. Impulsada por esta nueva fuerza, comenzó a explorar el apartamento no como una prisionera, sino como una enemiga estudiando el terreno. En el despacho de Adrián, un espacio tan austero como una celda monacal, encontró una biblioteca personal que hablaba de su alma torturada. Volúmenes sobre estrategia militar y finanzas se mezclaban con tratados de filosofía estoica y biografías de artistas atormentados. Era el arsenal de un hombre en guerra perpetua consigo mismo. Sobre el escritorio de caoba, un único marco de plata yacía boca abajo. Con manos temblorosas, Clara lo giró. El rostro sonriente de la mujer del retrato, su prometida muerta, la miró con una vitalidad dolorosa, y de repente lo comprendió. Adrián no la castigaba por deseo, sino por miedo. Estaba aterrorizado de que ella pudiera hacerle sentir de nuevo lo que aquella mujer le hizo sentir una vez. Ese descubrimiento lo cambió todo. La rabia se disolvió, dejando en su lugar una resolución fría y clara como el hielo. Su lucha ya no era contra Adrián, el hombre poderoso que la había comprado, sino contra el fantasma que lo mantenía prisionero. Se dio cuenta de que su acto de transgresión, aquel beso desesperado, no había sido solo una rendición, sino también un desafío. Había roto el sello de una tumba emocional y ahora no podía simplemente marcharse. Había quemado su vida anterior, no por un capricho, sino por una conexión innegable con el dolor de aquel hombre. Su nueva fuerza no residía en la idea de escapar, sino en la aterradora certeza de que debía quedarse y enfrentarlo, no como su posesión, sino como su igual en el sufrimiento. Tras 10 días de un silencio absoluto, la puerta principal se abrió. Adrián entró en el apartamento como una sombra, más delgado, con ojeras oscuras bajo los ojos y una tensión en los hombros que hablaba de noches sin dormir. Se detuvo en seco al verla de pie en medio del salón. No estaba llorando ni escondida en un dormitorio. Estaba allí, erguida, con una expresión que ya no era de miedo sumiso, sino de una profunda y serena determinación. Sus miradas se encontraron a través de la vasta estancia, y en ese cruce silencioso, ambos supieron que algo fundamental había cambiado. El juego de poder del depredador y la presa había terminado. La separación forzosa no los había alejado, los había transformado, sentando las bases para una batalla mucho más íntima y peligrosa que estaba a punto de comenzar. Él se quedó inmóvil en el umbral, una estatua de cansancio y poder fracturado. El traje impecable no podía ocultar la derrota en la línea de sus hombros, ni la tormenta que se agitaba en la profundidad de sus ojos grises. Clara no se movió. Lo esperó en el centro de la vasta sala, anclada al suelo de mármol, frío, sintiendo por primera vez el peso de su propio cuerpo, la solidez de su propia voluntad. El silencio entre ellos ya no era un arma que él esgrimía para controlarla, sino un lienzo en blanco sobre el que se proyectaban 10 días de ausencia, un beso que había incendiado el mundo y la pregunta tácita que flotaba en el aire. ¿Y ahora qué? Ya no era su prisionera asustada, era la guardiana de su vulnerabilidad, la única persona que había visto más allá del buitre de oro, y ese conocimiento le confería un poder silencioso e inquebrantable que él reconoció al instante. Adrián dio un paso dentro, cerrando la puerta a su espalda con una suavidad que desmentía la tensión que vibraba en cada uno de sus músculos. Su mirada la recorrió, no con la arrogancia posesiva de antes, sino con una mezcla de incredulidad y un hambre que parecía dolerle. «Creí que te habrías ido», dijo, y su voz era un susurro ronco, despojado de su habitual filo de acero. Era la admisión de una derrota, el reconocimiento de que la había subestimado. Clara negó lentamente con la cabeza,
una calma gélida asentándose en su corazón. «Huir era la opción de la mujer que usted contrató», respondió, su voz clara y firme en el silencio del apartamento. «Esa mujer ya no existe. La destruyó en un prado de Asturias. Ahora tiene que lidiar con lo que ha creado en su lugar». No había desafío en sus palabras, solo la enunciación de una verdad irrevocable que los había cambiado a ambos para siempre. Sin esperar su respuesta, Clara se dio la vuelta y caminó con paso lento pero seguro hacia el despacho. Se detuvo junto al escritorio de caoba y, sin tocarlo, miró el lugar donde sabía que él guardaba el marco de plata boca abajo. «La vi», dijo en voz baja, pero sus palabras resonaron con la fuerza de una explosión. «Vi su fotografía, la mujer a la que amaba». Se giró para enfrentarlo de nuevo, encontrando su rostro transformado en una máscara de puro dolor, sus defensas hechas añicos ante aquella invasión a su santuario más secreto. «Ahora lo entiendo», continuó ella, su voz suavizándose con una empatía que era a la vez un bálsamo y una daga. «No tiene miedo de lo que yo pueda sentir. Tiene pánico de lo que usted mismo pueda volver a sentir. Cada vez que me mira la ve a ella, y el terror de perderlo todo de nuevo lo paraliza». La confesión de Clara lo golpeó con la fuerza de un impacto físico. Adrián se apoyó contra el marco de la puerta, como si sus piernas no pudieran sostenerlo. Por primera vez ella vio al hombre despojado de su imperio, al superviviente de una tragedia que nunca había terminado. Él levantó una mano temblorosa, pasándosela por el rostro en un gesto de agotamiento absoluto. «Ese juramento», susurró, y su voz se quebró, revelando el abismo de su soledad. «Hice un juramento sobre su tumba. Control absoluto, ninguna debilidad, ninguna emoción. Era mi penitencia por sobrevivir». Levantó la vista, y sus ojos grises, ahora brillantes por lágrimas no derramadas, se clavaron en los de ella. «Y entonces llegó usted con su torpeza, su lealtad al arte y esa maldita fotografía, y ha convertido mi juramento en cenizas. Es usted la anarquía hecha mujer, Clara. Mi anarquía». Ella acortó la distancia que los separaba, moviéndose con una gracia que nunca antes había poseído. Se detuvo frente a él, tan cerca que podía sentir el temblor que recorría su cuerpo. Lentamente levantó la mano, no para acariciarlo, sino para posarla con suavidad sobre su corazón. Sintió el latido frenético y desbocado bajo su palma, la prueba irrefutable de la vida que él se había negado a sí mismo durante tanto tiempo. No hubo beso, ni palabras de amor, solo ese contacto, un ancla en medio de la tormenta. «Entonces permítame ser su anarquía», susurró ella. «Deje de luchar contra ella». Él cerró los ojos, inclinando su frente hasta rozar la de ella, y por primera vez en años, Adrián Montenegro no dio una orden ni firmó un contrato. Simplemente respiró, inhalando el aroma de ella, como un hombre que encuentra un oasis tras una vida en el desierto, rindiéndose. Se quedaron así, en el umbral entre la soledad y la esperanza, dos almas rotas encontrando en las ruinas del otro un lugar donde empezar a reconstruir. El contrato se había disuelto, reemplazado por un pacto mucho más profundo y aterrador, uno escrito en el lenguaje del dolor compartido y el deseo innegable. El futuro era un lienzo en blanco, una obra por restaurar llena de grietas y sombras, pero por primera vez no estaban solos para enfrentarlo. El buitre de oro había sido desarmado, y la restauradora había encontrado la pieza más difícil de sanar, un corazón. ¿Crees que podrán construir un futuro sobre las ruinas de su pasado? Déjanos tu opinión en los comentarios. Suscríbete para no perderte cómo continúa esta historia. Y comparte si tú también crees en las segundas oportunidades. Tu apoyo es nuestra mayor inspiración.